Lunes 27 de enero de 2025, ya prácticamente en la última semana del primer mes del año. Y llegamos con nuestra constancia y disciplina a la emisión 691 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy queremos traer, con base en la experiencia del cura Luis Currea García, unas reflexiones acerca de todas las confesiones que este delincuente hizo ante el periodista Germán Castro Caicedo en un reportaje en los años 70, cuando después de haber participado abierta y clandestinamente en apoyo al grupo terrorista ELN, salió a la calle a hacer populismo como taxista y la alta jerarquía de la iglesia volvió y lo vinculó. Años después se retiró, pero en síntesis siguió siendo un miembro del ELN. Y así como este delincuente, hay muchos otros delincuentes con sotanas que en nombre del Cristo revolucionario le han traído terror a Colombia, violencia, con el argumento de que buscan un cambio y que no hay otra salida que la revolución comunista. Adelante, mi coronel. Y coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos generales, ¿cómo podríamos analizar el combusto y cuestionable periodo presidencial de Carlos Lleras Restrepo cuando se desató la crisis de los curas comunistas y las tendencias mediáticas del sacerdote Luis Currea? Bueno, el gobierno del señor Lleras Restrepo, que lo buscó por todos los lados, le llegó del año 66 al 70. Coincidió con ese periodo la destapada de todos los curas terroristas que estaban inmersos en la teología de la liberación y eran dirigidos casi todos por el obispo de Buenaventura, Monseñor Valencia. Y hicieron en Medellín una reunión de un grupo que se llamó Golconda. No, corrijo. Se hizo en Medellín la reunión de la CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y en ese consejo los obispos hicieron una declaración que fue bastante cuestionada y cuestionable por otras jerarquías de la Iglesia Católica, porque afirmaron que mientras hubiera injusticia no habría paz y habría violencia. Prácticamente estaban legitimando el pensamiento del terrorista Camilo Torres Restrepo, que ha caído 2 años antes en combate cuando estaba asesinando a unos militares en Santander. Y pasado ese episodio, se fundó en el municipio de Biotá, Cundinamarca, muy marcado por la histórica presencia del Partido Comunista, un grupo que llamó Golconda, así lo denominaron, que era una cantidad de curitas comunistas que se han infiltrado hacía rato en la iglesia y que pelaron el cobre, sacaron a relucir sus inclinaciones. Y entre ellos estaba el cura Luis Currea, que fue uno de los más activos. Él era párroco aquí en Bogotá de una de las sectores más pobres de la ciudad y se había caracterizado por instigar las masas a desarrollar la teoría del Cristo revolucionario. Cristo es verbo y no sustantivo. Dios nos envió a Jesucristo fue para que tuviéramos un líder que convirtiera la revolución en la transformación de la sociedad. La única forma de transformar a la sociedad es por medio de la violencia y desafortunadamente tendrán que morir algunos, pero llegará un paraíso de paz y tranquilidad, lo mismo que dicen los otros comunistas. Y paralelamente fueron llegando unos sacerdotes españoles que se han vinculado a las iglesias obreras o al cristianismo obrero, que han hecho sus prácticas en la Europa de la reconstrucción y que tenían como referente a otro curita de esos bandidos que ha llegado a ser papa, a Pablo VI. Entonces, por debajo de la mesa se estaba tejiendo toda una estructura que aún persiste de membresía riesgosa para la institucionalidad, para la iglesia y para su desarrollo. Y entre ellos estaba el cura Luis Currea García,
curiosamente proveniente de una familia de alta alcurnia de Bogotá, y con él había otro que era primo también, de nombre René García, que habían entrado al sacerdocio como vocación familiar, porque era una familia de sacerdotes. Los tíos y tíos abuelos de este sujeto habían ocupado importantes cargos, inclusive en esas figuras extrañísimas que nombra la iglesia para darle, o nombraba en ese tiempo más, para darle cierta preeminencia social. Algunas personas le han dado una especie de título honorario a uno de los familiares de este señor, eh, como una especie de decán del Papa en el Vaticano, siendo un laico. De esta manera, este sujeto aprovechó su cercanía con la alta alcurnia y su inclinación comunista y perversa, por lo cual indica que tuvo que tener una niñez muy compleja, porque no de otra manera un adulto se comporta de manera irresponsable, sino es porque ha tenido en su niñez bastantes vulneraciones a su comportamiento, y cuando ya llega a tener la capacidad de actuar libremente, quiere tomar venganza contra el mundo y le exterioriza de esa manera. Esa es la historia de todos los sujetos y de todos los seres humanos. Nuestros comportamientos siempre serán una consecuencia de lo que bueno, malo y feo que nos pasó en la niñez. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué tipo de actividades realizaba el cura Currea utilizando a sus odiados enemigos de clase, los ricos, para recoger fondos que le permitían hacer politiquería y enviar dinero a las cuadrillas del ELN? Aprovechando que tenía cercanía con personas a las que allá en las reuniones con sus cercanos feligreses pobres les instigaba, eran el enemigo de clase, era el que había que matar, tenía la doble moral, o sea que es una persona perversa, de, por medio de otras capillas y parroquias, organizar unos bingos espectaculares con reinas de belleza, con modelos, con premios para la época eran impactantes, como dos tiquetes para ir a Miami. Las aerolíneas grandes se los regalaban porque conocían al famoso curita que trabajaba por el desarrollo social y porque el tío era no sé quién y la mamá, y bueno, entonces conseguía joyas, pasajes, dinero en efectivo, eh, y la animación de los eventos siempre estaba a cargo de los locutores más conocidos, y allá participaba todo el jet set de la sociedad bogotana que quería lucirse como donantes. Allá llegaban a expiar sus culpas con grandes abrigos, las señoras y los tipos con elegantes trajes, y a darle plata al cura para que ayudara a los pobres, y todos creían que con eso estaban expiando sus pecados. Y el cura, ni corto ni perezoso, la recogía, hacía obras, quedaba bien él, el salvador de los pobres, y otra partecita se le enviaba a Fabio Bosques Castaño para que comprara armas y causara terror contra los colombianos en las zonas rurales. Mi coronel, ¿cómo se puede evidenciar que el resentido social sacerdote Luis Currea aprovechaba su abolengo para conseguir presencia mediática? Bueno, es que miremos aquí otro detalle, aquí hay otro detalle que es interesante ver. La mamá de él se llamaba Doña María, la tía, perdón, Doña María Currea de Aya, recibió una placa de plata que le entregó la Sociedad de Ornatos de Bogotá, porque había conseguido una gran cantidad de obras para la ciudad, y en toda esa actividad había estado metido el curita, porque jugaba las dos cartas, ¿no? Era una persona perversa. Por un lado, unido, untado y unido con su origen de clase buscando recursos, y por el otro, buscando cómo promover el terrorismo comunista contra Colombia. Entonces él asistió a ese evento que fue, como ustedes ven ahí, resaltado en los medios en la parte social, y sabemos que el arribismo de los colombianos siempre ha sido el mismo, y para esa época el arribismo era total. Si un matrimonio no salía en páginas sociales, ya la familia estaba en ojeriza,
Si la niña cuando cumplía 15 años no la publicaban en las páginas sociales de los periódicos, estaba en ojeriza. Si un cumpleaños de Pepita Mendieta no se publicaba en las redes sociales, Pepita Mendieta entraba en crisis con las demás amigas y amiguis. Entonces, con mayor razón cuando les daban una placa, una no sé qué, y todo cuadrado con los gobiernos. Y en el lado derecho lo vemos, ahí está el cura, tipo atlético, con mucho carisma, al lado del alcalde Virgilio Balco de la época, y llevando un niño, una niña, allá a hacer el show, como suelen hacer los populistas, cuando estaban cortando una obra en un parque que ha construido él con el dinero de los ricos, a los que odiaba, y allá al fondo todos los ricos que dieron la plata haciendo el juego, mientras toda esa comunidad recibía el parque y de ahí salían a ser adoctrinados que había que hacer la revolución para destruir a Colombia. ¿Qué antecedentes podríamos enunciar antes de que se desatara la crisis de los curas comunistas en Colombia y el continente durante la década de los años 60? La lista de antecedentes es larga, mi coronel, larguísima. Eh, Comencemos porque luego de la reunión de los obispos que hablamos, pues los medios de comunicación desataron muchas críticas y cuestionamientos, porque es que casi a renglón seguido se produjo la reunión de los curas que se declararon en revolución y generó pues mucho comentario y intervino el gobierno. El señor Gerard Restrepo, que era un oportunista de 7 soles, también quiso participar y pasó que en plena Semana Santa era muy concurrido y era usual que los periodistas de la radio y los medios de comunicación echaran un periplo por las diferentes capillas y escucharan lo que decían los sacerdotes y luego publicaran una crónica el día Viernes Santo o el Sábado Santo de lo que han escuchado y cómo se ha enfocado la Semana Santa. Además, porque la iglesia tenía mucha influencia en los medios de comunicación y necesitaba que eso se publicara. Y yo sorpresa, en la misma capilla donde acababan de regalarle las canchas deportivas y ayudarle con dinero, escucharon al curita Urrea y lo publicaron por los medios de comunicación, prácticamente su homilía, que fue como una novela. Comenzó a contar que una familia muy pobre, que no tenía los recursos para estudiar los hijos, que había llegado el momento en que el papá ha tenido que delinquir para pasarlos, que ha llegado ante Dios y Dios lo ha perdonado, que ha utilizado la violencia y tal, y pues eso causó ya el impacto de lo que se venía. Entonces, los periodistas que siempre han sido amigos del amarillismo y de la oportunidad, corrieron rápido a preguntarle a varios curas, inclusive a los que ya estaban identificados como promotores de esos hechos, a preguntarle, bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? Entonces ya se regaron en prosa que lo que ellos estaban en una revolución que nadie les podía prohibir porque la Constitución de Colombia era muy clara que da libertad de pensamiento y que así como se respetaba el pensamiento de la oligarquía que ha tenido el país en la miseria, tenían que respetarle su pensamiento, que ellos estaban transformando el pueblo y llevándolo a una revolución pacífica. Entonces les preguntaron, bueno, pues el cura Camilo Torres era un terrorista y estaba con ustedes, y ahí me pusieron al cura Camilo Torres como la encarnación de San Ignacio de Loyola, el salvador del planeta, y dijeron, oiga, pero ustedes odian la oligarquía y ellos les dan limosna. Y contestaron, no, no es limosna, es un obsequio y una obligación moral que tienen de todo lo que le han quitado a los pobres. Ahora tienen que devolverlo y hay que formarle esa conciencia a la humanidad y etcétera. Entonces, como vemos, ya se evidenció que la crisis venía muy, pero muy fuertemente arraigada dentro de la iglesia y que no era simplemente un par de curitas loquitos que había, sino que era todo un movimiento de personas peligrosas que estaban instigando el terrorismo comunista con sotana. Mi coronel, ¿cuál fue la proclive actitud de varios parlamentarios del MRL cuando se desató la crisis de los curas comunistas del ELN en el grupo Golconda?
Pues había unos parlamentarios iguales de torcidos a los de ahora, ¿no? El uno se llamaba Manuel Bayona Carrascal, el otro se llamaba Pedro Javier Soto Sierra y la otra se llamaba María Elena de Crobo. Esos tres sujetos, delincuentes de cuello blanco, viajaron a Medellín porque se había presentado un problema del que hablaremos ahora y estaban detenidos cuatro curas señalados de terrorismo. Y se armó en el país, como suele suceder aquí en Colombia, los escándalos, el Alcácer sube, la efervescencia. Y estos tres sujetos viajaron a Medellín con el cuento de los derechos humanos a armar el escándalo contra las autoridades militares y de policía que habían capturado a estos delincuentes, estos curas delincuentes, para ponerlos contra la pared, que tenían que mostrarle las condiciones en que estaban, que ellos eran representantes del pueblo, que cómo era posible que personas que trabajaban por la comunidad estuvieran presos, que ellos no eran ningunos comunistas, que no tenían nada que ver con la guerrilla y que lo que había era que investigar a quien los había capturado. Y mientras tanto, en Cali, en el barrio del Troncal, había un problema gravísimo porque eh, habían destituido a un cura y nombraron a otro de apellido Valecilla y la comunidad, alebrestada por las redes urbanas del ELN, rodeó la capilla y armaron prácticamente una sonada y no dejaban sacar al cura Alzate, que ya ha sido destituido, o, perdón, que estaba en Medellín detenido y no, que no lo dejaban, pues que saliera de ahí ya, que no fuera más y que entrara a Vallecilla, imposible, porque el que tenía que regresar a su capilla era su padre Alzate, que estaba siendo injustamente acusado en Medellín. Entonces, como vemos, había sectores de la Iglesia Católica que movían todo este tipo de actividades y que sabían de las siniestras maniobras de los curitas comunistas y se prestaban y les hacían el juego. Y que también encontraban en el EMR del camarada Alfonso López la dirección y lógicamente el señor López no sabía, no sabe, no responde y nunca tuvo contacto con ellos y era el jefe de ellos. Adelante, mi coronel. Se me había ido la voz, mi coronel. ¿Por qué fueron detenidos los curas comunistas, entre ellos Luis Currea? Resulta que esos cuatro curas estaban en Medellín en una de sus actividades subversivas y prosubversivas. Y los estudiantes de la Universidad de Antioquia tenían una idea brillantísima, iguales a las de Petro, prenderle candela a la Universidad de Antioquia. Y entonces la policía capturó unos sujetos y los sujetos confesaron que hacían parte de la red y al requisarles las casas les encontraron unos documentos en los cuales aparecían comprometidos los cuatro curas que estaban detenidos como instigadores a que los estudiantes le prendieran candela a la universidad, ya que se estaba traicionando al pueblo y había relación de los ricos que tenían la universidad en el atraso y no permitían que el pueblo se preparara. Entonces, ante la gravedad de esos hechos, fueron capturados por orden del comandante de la Cuarta Brigada y estaban recluidos en las instalaciones de la policía Medellín. Entonces hasta allá llegaron los parlamentarios a hacer el bombo y los derechos humanos, eso apareció una cantidad de gente haciendo el bombo y todos diciendo que no tienen nada que ver. Y Monseñor Valencia, que era el ideólogo, el cerebro de la vaina, viajó desde Buenaventura a Medellín a decirle a la familia que hiciera el escándalo, que él estaba en contra de cualquier tipo de violencia, cuando todo el mundo sabía que era el que reclutaba a esos curas para meterlos en el terrorismo comunista. Mi coronel, ¿cuál fue la conducta agresiva y desafiante de los curas comunistas detenidos en Medellín? Pues que tan pronto lo soltaron, porque así es en Colombia y porque la misma curia insistió que el derecho canónico y cuanta vagabundería hay para que los terroristas siempre salgan con la suya, los dejaron libres y regresaron a sus parroquias. Entonces los entrevistaron en los medios de comunicación y dijeron que ellos, al unísono, estaban dispuestos a jugársela toda, que para el 1 de mayo, el día de los obreros,
iban a moverse en Cali, Medellín y Bogotá a invitar a todas las personas a que salieran a apoyar a los obreros y a hacer una revolución en la que prácticamente se montara una asamblea constituyente paralela al Congreso de la República y comenzara a legislar el pueblo, o sea, lo que llaman el poder popular y lo que el ELN hoy insiste tanto y a lo que el señor Petro se la juega toda, que inclusive lo buscó en el paro contra el presidente Duque, incitando a una asamblea popular en la que se haga una nueva constituyente, una nueva constitución popular completamente contraria a la oligarquía, como dicen ellos. ¿Qué actividades subversivas promovieron las comunidades eclesiales de base en apoyo a los sacerdotes comunistas que luego de ser liberados en Medellín regresaron a sus parroquias y fueron suspendidos por la alta jerarquía católica? Por ejemplo, en el barrio La Florida de Bogotá vemos la foto, centenares de personas reunidas alrededor de la capilla impidiendo que ya que el cura había sido destituido, él y el cura René García, que era el primo de él, que era otro resentido social igual, y que estaban ambos promoviendo el comunismo, y como ya lo vimos en otra, en otro episodio de la memoria histórica, inclusive Currea nombró a García en una parroquia que no existía, y el obispo miró para otro lado y le toleró con el cuento de que estaban evangelizando sin tener una decisión, un decreto de la arquidiócesis creando esa comunidad. Entonces los reunieron y los instigaron y aquí vemos esa gente en cantidades en lugar de estar trabajando para alimentar a sus hijos, allá reunidos y metidos de cabeza, impidiendo la salida del cura de la parroquia y presionando al obispo para que no lo sacaran, porque era el curita que estaba trabajando por los pobres. Entonces vemos que hay un trabajo de masas, de presión, en la cual los comunistas son muy hábiles y que la mal llamada derecha nunca lo ha aprendido a hacer en Colombia. ¿Qué expresó al respecto el cardenal Muñoz Duque? Bueno, el cardenal Monseñor Muñoz Duque se expresó con vehemencia, con claridad, dijo muy claramente que una cosa era tener un concepto de la doctrina social de la iglesia y del beneficio comunitario, y otra cosa era revolverla con marxismo y con violencia y con terrorismo, que desde el punto de vista de él había dos inquietudes. Una, que era la inquietud que generaba el desvío de las tareas pastorales de parte de unos eh, siervos de Dios contra la comunidad, contra el país, y el otro era establecer que esas causas de la inquietud provenían de la doctrina marxista y de la admiración que ha generado el Che Guevara por medio de la narcodictadura cubana y la desafortunada intervención del cura Camilo Torres, que por su parte esos sujetos deberían irse de la Iglesia Católica y responder ante la justicia por los delitos que hubieran podido cometer. Por supuesto que los medios de comunicación volvieron amarillistas las declaraciones de Muñoz Duque, pero este obispo se mantuvo en su posición y dijo que la Iglesia Católica ni era comunista ni tenía nada que ver con el marxismo. ¿Cuál fue la respuesta final de los curas comunistas ante las decisiones de sus superiores? Finalmente, los curas le dijeron a la comunidad, o por conversaciones que tuvieron casi como de negociaciones secretas, que lo mejor era que ellos aceptaban la decisión y terminó siendo en que la decisión era de instituciones temporales, pero que no se retiraban de las congregaciones, sino que o los ponían en actividades administrativas o simplemente de cercanía con la comunidad, porque ellos no podían ejercer directamente el sacerdocio, el ministerio. Sin embargo, como todo bandido comunista se la inventaban y terminaron dando misa y seguían en las parroquias en esa actividad. Pero por lo menos la jerarquía de la iglesia
logró bajarle la temperatura al escándalo, porque eso era noticia todos los días, que además no era en Colombia, ¿no? Eso era en muchas partes del continente que estaba ocurriendo, en Quito, en Buenos Aires, en Montevideo, en Lima hubo también casos, y todos relacionados unos con otros porque estaban ligados por la teología de la liberación. ¿Qué críticas recibieron los curas de parte de intelectuales? Bueno, eso es como aprovechando todo el mundo cuando hay crisis, así como al señor Fico Gutiérrez cumpliendo una orden a Uribe, ayer se le ocurrió decir que ante la decisión de lo que pasó con el señor Petro y Trump, los alcaldes iban a viajar en grupo a hablar en Estados Unidos con el cuento de que Petro no nos representa y que ellos son los que tienen los problemas. Eso es politiquería, porque ni Trump le iba a poner cuidado y lo que les hubiera contestado es saquen a ese tipo del poder y ustedes busquen la forma de mejorar nuestras relaciones. Pero todos querían quedar bien buscando puntos y apareciendo como los salvadores. Entonces aparecieron intelectuales que querían darse posibilidad de publicidad diciendo que estaban en contra del manifiesto de Golconda y uno por allá resultó compañero de estudios de uno de estos curas de Currea y comenzó a hablarle como, es que tú estuviste conmigo, y la lucha clasista no conviene, seamos todos conscientes. Me ha dicho un laico enseñándole responsabilidades cristianas y católicas a un ministro de la Iglesia Católica. Simplemente haciendo politiquería y buscando figuración para que los medios de comunicación supieran que él, miembro de una de las familias de Dedo Parado en Bogotá, estaba metido en la búsqueda de la reconversión de los curas terroristas. Oportunismo y arribismo puro. ¿Se ratificó la jerarquía católica en la decisión contra los curas comunistas de Golconda que fueron destituidos? Sí, hizo una decisión porque resulta que estos curitas rebeldes tenían mucha influencia en las masas y movieron cielo y tierra y eso comenzaron a llegar cartas, solicitudes, memoriales, solicitudes de reuniones, mítines de distintas parroquias e inclusive de obispos, pidiéndole a la jerarquía de la iglesia que los perdonara, que ellos estaban dispuestos a recibirlos, que se comprometían a alejarlos de las ideas siniestras, pero el Consejo Episcopal que tenía que ver con ese tema analizó y se mantuvo en la decisión. Sin embargo, no los expulsó de la iglesia del todo. Lo que se mantuvo fue en la decisión de tenerlos aislados del contacto con las comunidades. Pero ya sabemos que bandido es bandido y busca la fórmula de eludir la ley o la decisión y allá volvían nuevamente a reunirse con las comunidades y hasta daban misa. ¿Cuáles fueron las graves revelaciones del cura comunista Luis Currea cuando los reporteros de los medios de comunicación lo hallaron como conductor de un taxi en Bogotá? Pues resulta que ellos eran noticia todos los días, todos los curas rebeldes por alguna razón, y además porque, como les digo, llegaban de distintas partes del continente informaciones que se habían casado unos curas, que ya las monjas, en nombre de la nueva alianza, no andaban con los atuendos, sino que estaban igual, ya que había hasta curas conviviendo con monjas, la llegada de los curas terroristas españoles, la comprobación ya de la ida del cura Domingo Laín para la guerrilla, el recuerdo de la muerte del terrorista Camilo Torres. Entonces, el primero, recordemos que había un periodista muy conocido en Colombia que llamaba Ovidio Peter Charria, que inclusive murió en un accidente de una aeronave que venía del Medio Oriente después de visitar los soldados colombianos en el Sinaí. La aeronave no murió, sino la aeronave se accidentó en el Caribe y eso fue un milagro, la sobrevivencia de esa gente. Ahí estaba Peter Charria en ese cubrimiento. Entonces, ese periodista trabajaba para la radio Santa Fe, que era muy conocida en esa época, con el famoso lema de que la flota gran colombiana era Colombia en los mares. Eh, Publicó
que él en uno de sus recorridos callejeros, él era un reportero de calle, era muy activo, había encontrado al cura García, al cura Currea manejando un taxi. Naturalmente que uno sobreentiende que el que buscó la entrevista fue el mismo cura porque él era muy mediático y sabía mucho de manejo de masas. Era comunista. Los comunistas son expertos en eso. Entonces le publicó esa nota e inmediatamente Germán Castro Caicedo, que era el periodista mucho más conocido y el cronista de la época, y además que escribía muy bien, él lo localizó y le hizo una entrevista. En la entrevista hizo notar que el cura andaba muy bien vestido. Entonces le preguntó que él por qué andaba vestido como un playboy de los de la época en Bogotá. Y le contestó que era para demostrarle a la gente que no fueran a pensar que porque estaba manejando un taxi se estaba muriendo de hambre. O sea que lo del taxi era más como una cuestión mediática de ver que un sacerdote de esos quilates y de esas familias tan poderosas estaba era con el pueblo. Entonces que él a menudo se reunía con los demás taxistas y los inducía a la lucha popular y que estaba organizando a las masas y que él seguía, por la mañana iba a una capilla donde no había sacerdote y daba la misa de por la mañana, que su misa no estaba enfocada exactamente en los preceptos de la Iglesia Católica, sino en demostrarle a la feligresía que había un Cristo que ha luchado por los pobres y que la obligación de todos los pobres era cumplir ese mandato, haciendo la revolución y derrocando a los ricos, y que él únicamente tenía ese taxi para sobrevivir. Entonces le preguntó Germán Castro Caicedo: ¿y usted a qué horas trabaja? Yo, esa sí es la dificultad, porque yo generalmente cuando recojo una carrera de alguien que es importante, entonces parqueo el carro en la casa de ellos, hablo con ellos, sea pobre, sea rico, a veces no les cobro y termino en la casa de ellos tomando café y charlando, y llega la comunidad y entonces se nos van horas y horas hablando de los temas de Dios y la revolución. Entonces le preguntó: pero bueno, ¿usted se va a ir para la guerrilla o usted en qué anda? Y llegó y dijo que un cristiano convencido debía estar listo hasta el sacrificio supremo. Con eso ya demostró que estaba metido en ese tema. Luego dijo, y le preguntó Castro Caicedo que si no tenía temor que lo encarcelaran por estar promoviendo la subversión, y dijo que decir palabras no era delito en Colombia y que no tenía ninguna prueba de que él estaba con la subversión, que su interés era que los pobres llegaran al poder por medio de una revolución pacífica, pero que si no era pacífica, tocaba por la fuerza porque los dueños del poder no iban a ceder. Y le preguntó: bueno, ¿y usted cuáles son su origen? Porque se dice que usted es un padre de una familia muy poderosa. Yo, claro, mis antecesores han sido obispos, han sido altos jerarcas de la iglesia, han sido caballeros del Santo Sepulcro, han sido de la Orden de San Gregorio y un poco de nominaciones específicas que tiene la Iglesia Católica con laicos y con sacerdotes para mantener su estructura jerárquica. De remate, le preguntó Castro Caicedo: y bueno, y entonces usted está comprometido con la revolución armada, sí o no. Dijo que un cristiano tiene que estar comprometido hasta las últimas consecuencias. Dos veces dijo lo mismo en la entrevista. Entonces, la entrevista generó obviamente un escándalo fundamental y fenomenal. eh, y al otro día, la revista de France Press y la revista y la agencia UPI publicaron comentarios sobre eso. Entonces el curita inmediatamente escribió una carta al Tiempo que fue publicada, en la que decía que él no había hecho ningún ataque contra la jerarquía católica, pero que estaba en desacuerdo con la forma como se manejaban muchas cosas, que él y su primo, el padre García, nunca se han quejado de la situación económica porque el dinero no les preocupaba, y que si él estaba trabajando como taxista era porque necesitaba estar en alguna actividad, ya que él era muy joven y el ocio no lo podía aceptar, ya que su vitalidad le implicaba estar siempre activo, que además no le disgustaba el hecho eh,
de que le tocara trabajar y que les pedía que no se quejaran de la situación económica, porque ellos nunca han dicho nada de eso. Eh, que tampoco él había hecho declaraciones de pertenecer al grupo Golconda como una organización que apoyaba al terrorismo, que él sí estaba de acuerdo con unos planteamientos. O sea, lo mismo que decía Gilberto Vieira, que él no tenía el honor de pertenecer a las FARC, pero que coincidían en los planteamientos y que él no era ningún ex sacerdote, que supieran que él todos los días iba a dar misa a una capilla y luego salía a trabajar con el pueblo y para el pueblo y entre el pueblo. Síntesis, que no se metieran en su vida porque él tenía derecho a promover el terrorismo de manera soslayada y disfrazada. Mi coronel, ¿en qué ambiente andaban entre tanto los dirigentes políticos de la época? Bueno, paralelamente con eso, resulta que el cura fue reintegrado porque el obispo de Cartagena, que terminó metido con el cura Pérez y con Domingo Laín y con otros terroristas españoles, movió cielo y tierra y pidió que lo dejaran trabajar en la diócesis de Cartagena, ya que él necesitaba ya sacerdotes y que él se comprometía a evitar que el cura, este delincuente, no volviera a mover el terrorismo. Y le dijeron que sí, que volviera al sacerdocio, y la inmediata respuesta fue del cura Correa fue que primero tenía que viajar a La Habana a hacer un curso de formación sindical para regresar y poder entender mejor el problema de Colombia. O sea, la vagabundería en todos los niveles y la complicidad en sectores de la Iglesia Católica con el ELN era y sigue siendo evidente. Y de remate, por allá en Cali, como el padre Alzate, el famoso revolucionario de Cali, había hecho el escándalo de que él no tenía con qué vivir y que lo han expulsado de la iglesia, entonces que se iba a quedar sin trabajo y apareció por ahí el dueño de una farmacia ofreciéndole puesto, diciendo que le pagaba lo que fuera porque lo necesitaba. Eh, Apareció el cura Domingo Laín en la guerrilla, aparecieron las fotos de él con Fabio Vázquez en las montañas de Santander preparando actos terroristas. Eh, El cura René García viajó a París por el escándalo que hubo en el colegio Marymount, toda una noticia, y el curita Currea en una nueva entrevista le dijo a los medios de comunicación que el cura Laín se había ido para la guerrilla porque no le ha quedado otro camino. O sea, tenía que ser bandido y no sacerdote, como si no hubiera nada más que hacer. Si no le gustaba la iglesia, como era, ¿por qué no se ponía a trabajar en otra cosa? No, tenía que ser como bandido porque era el único camino que le quedaba. Y con eso estaba diciendo que él estaba dispuesto a irse también. La pregunta que hace mi coronel Alarcón respecto a en qué andaban los dirigentes políticos, entonces la respuesta es muy sencilla, en la misma descomposición moral de siempre. El país en semejante escándalo, pero como estaban en la pelea de que no podía ganar el general Rojas Pinilla en las elecciones del 70, entonces el señor Pastrana se movía como culebra en quema. En una sola semana fue a Nueva York, a Miami, estuvo en Bogotá y al otro día anunció que iba para el Huila a mover la candidatura, acompañado de todos los liberales y los que habían formado la coalición del Frente Nacional para ayudarlo. La Dirección Nacional Liberal en pleno viajó a Bucaramanga y realizó un periplo por varios municipios de Santander promoviendo la candidatura del conservador Misael Pastrana con el fin de que no fuera a ganar el general Rojas Pinilla. Y en tres departamentos había unos complejos problemas de la dirección liberal porque estaban divididos entre seguir las instrucciones de la Dirección Nacional Liberal o las del MRL, que seguía insistiendo en que el pacto bipartidista había dejado por fuera al señor Alfonso López, que era la novena maravilla, y ya vemos en qué andaban sus subalternos reunidos con bandidos y promoviendo terrorismo. Entonces, nada distinto a lo que nos ocurre ahora y
la gente, a pesar de que estaba la información tan pública, o no interpretaba o miraban para otro lado, y por eso el terrorismo comunista creció tanto dentro del Frente Nacional. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos. Escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas, leninistas, que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por grupos criminales inspirados en el Partido Comunista, con quienes está negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora, como en el caso estudiado en el día de hoy. Es que primero todos sabemos que el señor Petro no está psiquiátricamente bien y que al parecer utiliza alucinógenos para cometer todas las barbaridades que comete o para estar en la situación en que mantiene desfasado. Por eso pasa lo que pasa. Su idea de la paz total es simplemente su sueño comunista de meter al país en una antigua Unión Soviética o en un esquema similar. Eh, por ese lado, pues no va a funcionar nada. Pero por el otro, es que con las revelaciones que hizo este cura de lo que es en esencia el ELN, pues estamos hablando de que es imposible hacer una paz porque quienes deben llevarle a la comunidad ese mensaje de paz, de unidad, de tranquilidad, son los que están promoviendo, o por lo menos algunos sectores de ellos, son los que están promoviendo precisamente lo contrario, que la comunidad se arme, que la comunidad se organice en comités de revolución, que le lleve la contraria a la jerarquía de la Iglesia Católica para formar una descomposición moral creciente y depredadora. En síntesis, con visiones tan diferentes, perdón, lo único que se conduce es a descomponer a Colombia y a que no haya paz. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. La revolución en la Iglesia. La Iglesia Católica
ha logrado una amplia influencia mundial de sus valiosos principios de humanismo y de la convivencia, con la fuerza espiritual y la validez de sus ideas. Pero al mismo tiempo, por su destreza para el adoctrinamiento, donde sus prelados han tenido mucha capacidad de convicción en sus pregones, ya que su nivel académico está por encima del promedio cultural de sus fieles, quienes le han dispensado un gran respeto y acatamiento durante dos milenios de existencia. La Iglesia Católica ha sido el refugio espiritual durante muchas crisis en tiempos de guerra y calamidades, y quien más preservó la cultura humana durante los oscuros tiempos de la Edad Media. Sin embargo, las ideas del comunismo anticlerical y ateo tienen tanta capacidad de conquista de la mente humana que se infiltró en las filas de los prelados, aprovechando las similitudes entre los dogmas religiosos de la salvación de las almas para el cielo y las ideas marxistas del supuesto gobierno de rescate de la igualdad terrenal. Y en esa trampa ideológica, llamada la teología de la liberación, ha atrapado a muchos ingenuos sacerdotes con distorsión ideológica en los principios católicos. El marxismo buscaba aprovechar el fuerte poder de influencia del catolicismo sobre el pueblo, y en especial sobre las mentes más débiles y vulnerables de espíritu y por eso manipulables por sus muchas necesidades materiales. De esa forma ha hecho hacer creer que la campaña de salvación para alcanzar el cielo y la liberación de las culpas del pecado y para lograr la vida eterna comienza desde la misma vida terrenal, con la completa liberación de las necesidades materiales, y por eso hasta se justifica la violencia. Con la perversa infiltración y muy pegajosa ideología del comunismo en las filas del catolicismo, ha conquistado a prelados quienes se convirtieron en pregoneros simpatizantes de la revolución insurgente, haciéndola parecer como si fuera un dogma de la teología cristiana, aprovechando que las mentes incautas son fácilmente confundibles. Y hasta con la simple similitud fonética entre la llamada teología de la liberación del pecado, como si fuese lo mismo que la supuesta teología de la revolución violenta, con la que se debe lograr supuestamente la liberación de la esclavitud de las clases obreras. Hasta el punto que incluso han llegado a tomar las armas contra la ley y el orden, como lo dejó plasmado el periodista Javier Darío Restrepo en su obra La Revolución de las Sotanas. Y eso que es solo una parte de los sacerdotes colombianos menos conocidos, pero muy actuantes y simpatizantes comunistas, y sin mencionar a los muchos seguidores de esa errada teología en el resto de Latinoamérica. El caso del sacerdote Luis Currea, presentado en el capítulo de la verdad histórica del día de hoy, es uno de los que usaron la investidura religiosa para pregonar el marxismo, ya que ninguno de ellos fue incluido en el llamado informe de la verdad, que es el informe elaborado por el sacerdote jesuita Francisco de Rux y su grupo de simpatizantes izquierdistas, lo cual explica el motivo de la omisión en ese informe. Y porque solo la confesión de la verdad verdadera y el sincero remordimiento y arrepentimiento nos harán libres para alcanzar la anhelada paz. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Muy concreto lo que usted dice y muy importante que nos quede aquí en el archivo de la memoria histórica esa reflexión porque hace mucha falta establecerle claridad a muchas personas, ya que inclusive ciudadanos con educación formal no entienden esto y no lo saben, y cuando se soslaya la información, inmediatamente dice que es desinformación de parte de la mal llamada derecha. Esto es un fenómeno que viene arraigado hace rato, que comenzó en los años 20 y 30, que inclusive Mussolini los persiguió muy duro allá en Italia por esa razón. El entonces sacerdote Montini estuvo en la mira varias veces de los servicios de seguridad de Mussolini por eso, pero después de la muerte del Duce terminó siendo el obispo de Milán y el jefe de los sacerdotes obreros. Luego llegó a ser papa porque tenía la complicidad de Juan XXIII, que fue el que prácticamente le heredó el trono o dio la orden que era el que le heredaba.
y con las encíclicas de la Iglesia y todos esos documentos que fueron desviando la real misión de la Iglesia Católica, llegamos a este fenómeno que desafortunadamente 6 décadas después, 60 años después, sigue vivo y coleando dentro de la Iglesia Católica, y el ELN por eso asesina, mata, roba, manipula. Nunca se concreta nada en las negociaciones porque tiene ese grupo de curitas encaletados allá que son los que manejan esa dinámica y los que les ayudan a promover el cuento del poder popular, del Cristo revolucionario, y los que los ideologizan y les dan formación política a los terroristas del ELN. Esta noche tendremos un análisis interesante de lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido con el gobierno de Milei en Argentina, con el fin de seguir formando estadistas, comisión de estrategas, y que tengamos una visión mucho más amplia de lo que sucede en el continente y en el mundo para poder hacer política. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.